trae algo, una anécdota de las tantas que Jesús se escribieron, de tantas de que Jesús comentó, de las tantas de que Él a través de su palabra, a través de su ejemplo, hizo. En el Evangelio de Juan se dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hubiera hecho, no hubieran libros en el mundo para escribir. Pensemos que fueron más de 3 años, 24 horas al día, 365 días, que los discípulos andaban con Jesús. Y que ellos aprendían mirando, escuchando, viendo cómo actuaba Jesús. Y Jesús hoy nos trae algo muy especial en su forma de actuar. Él tenía una psicología muy profunda, tenía un análisis de la gente muy preciso y tenía un don que era el leer las mentes, el pensamiento. Se acercaban a Jesús y él ya sabía todo lo que le iba a decir, toda la carreta que le iban a comentar. Entonces, a él lo invitaban a muchos lugares y los judíos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, que era la élite, eran los más importantes, porque para los judíos nacer en cierta familia tenía una importancia, un linaje muy importante. Y habían cargos que solo podían llenar por tradición. No es que hoy llegaba, ay, yo quiero ser escriba, yo quiero ser fariseo, yo quiero... No, si usted tiene eso en la sangre, si su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo era de la tribu tal, tenía su futuro asegurado. Entonces lo cuestionaban mucho a él porque él iba donde lo invitaban. Él iba donde la prostituta, donde el ladrón, donde el recaudador de impuestos, donde los samaritanos. Todo lo que ellos en sus leyes y pensamiento estaba mal hecho. Era pecado, era ensuciarse, era embarrarse del pecado de los demás. Y Jesús no le importa. Porque él veía en el fondo del corazón esa humildad, esa sencillez que hay dentro de cada persona. Y eso es muy importante para recibir los milagros. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Y un fariseo, como se las daban de vilos, de inteligentes, de sobrados, que siempre querían coger a Jesús y hacerle la vuelta, para que me entiendan. Si no, no me entienden. Lo invitó y dice la escritura, un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, entonces era un duro, y estos estaban espiando. Resulta de que Jesús sabía que en ese momento, si la escritura lo dice, es porque hay un acontecimiento antes. Entonces él sabía que estaban reunidos, era una trampa, digámoslo así, en cierta forma, y sabía que estaban murmurando y estaban esperando a ver qué iba él a decir, qué iba él a hacer. Y él sabía que estaban agazapados esperando a ver qué era lo que él iba a emprender, qué era lo que él iba a decir, porque ellos buscaban méritos, ellos buscaban palabras, ellos buscaban gestos para irlo a denunciar. O sea, los sapos modernos, el cartel de los sapos. Mire, que es que él me dijo que es que Moisés ya no sirve. Mire, que hay que ir contra el Imperio Romano. Mire que... Entonces él aprovecha y desarrolla toda una síntesis teológica sobre la humildad y habla sobre el reino de los cielos. Entonces es Dios que viene, se encarna y habla sobre la humildad. Y no solo habla, lo es, porque él, siendo rey, el creador del universo, nace en un pesebre, una pesebrera. No porque José y María estuvieran sin plata, estuvieran vaciados, porque José no es el pobre que nosotros pensamos que era. Él tenía una organización, tenía una empresa con sus hermanos, y era una empresa internacional, donde mandaban los mejores muebles, las mejores maderas, las mejores construcciones a Egipto. Egipto era en ese tiempo como la Gran Manzana, Nueva York, como Dubái. Los que ven allá, yo quiero Dubái. ¿Sí? Era el sitio más play de negocios internacionales, lo mejor de lo mejor. No sé si ustedes se acuerdan de que cuando fueron perseguidos se fueron para Egipto y duraron un tiempo allá.
Haga de cuenta irse para Dubái. Usted dice para Dubái sin plata, está fregado. Váyase para Nueva York sin plata. Todo es dinero. Entonces, ¿qué hacían? Él fabricaba, los hermanos de él, de José, ya eran también de avanzada edad, también tenían sus ingresos, tenían sus empresas ahí en Egipto, entonces no era que estuviera sin dinero. Entonces saquémonos esa visión de que era un arrastrado, un viejito vuelto miércoles, porque esa es la visión que la historia mal entendida nos ha enseñado. No, él era, sí tenía 73 años, la Virgen María tenía 14. Sí, eso es cierto, eso es verdad, arqueológicamente comprobado, pero él era muy activo. La gente en esa época no es como nosotros, ay, tenemos que ir a trabajar, ay, nos tenemos que bañar, ay, tenemos que hacer aseo, no, que otro venga y haga el aseo. Eran activos, eran luchadores, eran de empuje. Cuando llegan a Belén, resulta que se cumple una profecía, donde el niño, el Dios encarnado, tenía que nacer en el sitio más humilde y más sencillo. Buscaban, tocaban, José estaba desesperado y nadie les quiso dar posada, porque eso estaba lleno, y nadie iba a darles el sitio para que ellos tuvieran donde quedarse. Encontraron una pesebrera. ¿Qué es una pesebrera? En ese tiempo, en las grutas, en las cuevas, armaban las casas. Y el primer piso era para los animalitos, para que tuvieran calor. Y el segundo piso, con ese calor de los animales, influenciara el segundo piso. Entonces llegaron a un sitio donde se dio la oportunidad, y en Jerusalén, cuando algún día puedan ver en televisión, en libros o viajar, si Dios les permite, está la gruta donde nació Jesús, que es una cueva. Y en esa cueva, el segundo piso, vivían los dueños y en el primer piso los animalitos. Entonces ahí le dieron espacio a Jesús para que llegara. El rey del mundo, que se suponía que tenía que nacer en cuna de oro. ¿Se han escuchado eso? Ah, es que usted nació en cuna de oro. Es porque antiguamente los reyes nacían en cuna de oro y todo era de oro, porque el oro tenía como el objeto de lo divino, de lo sagrado, del sol. Entonces, si usted era rey, usted no podía venir en cobre ni en hierro, tenía que ser en oro. Ahí es cuando empieza a romper el paradigma del mundo y empieza a enseñar la verdadera humildad. Que la verdadera humildad no es la miseria, eso de que Jesús era pobre y que andaba llevado y que era como un mendigo, que eso es la Edad Media. La teología de la Edad Media nos enseña que eso es mentiras. Cuando lo cogen, cuando le hacen su juicio entre Poncio y Pilatos, los centuriones se juegan a suerte su túnica, porque era de una sola pieza. Si fuera cualquier trapo, haga de cuenta que fuera Yves Saint Laurent o Calvin Klein, pues claro, no me la vaya a romper. Juguemos, a ver, yo le gano. ¿Sí? Entonces esa visión es muy diferente a lo que Dios quiere. Dios quiere es una visión donde la humildad verdaderamente esté dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa humildad? Ya lo vamos a mirar. De los jefes de los fariseos, y esto estaban espiándolos, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. En los judíos, según lo que tú creas que eres, el estatus que tú tienes, te sientas. Por eso en el credo decimos, y se sentó a la derecha de Padre. Usted llega a la casa del judío, que son judíos, pero bueno, llega a la casa del judío, si lo invitan, porque no invitan a todo el mundo, usted se sienta, el más importante, se sienta al lado derecho, que es como el igual al que invita, al anfitrión, gracias, al dueño, digamos que está al mismo nivel. Por eso se dice, se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos. Entonces está a la misma altura que Dios. Entonces esa gente llegaba y entonces según lo que usted creía, usted se iba sentando. ¿Qué pasa? Que a veces llegaba alguien más importante y le decía, qué pena señor, hágase atrás.
Y es desde ahí donde Jesús les enseña a ellos y nos enseña a nosotros el valorarnos a nosotros mismos y el darnos el lugar donde nosotros tenemos que estar como reyes e hijos de Dios, pero que ante Dios nosotros tenemos que ser humildes. Él habla sobre todo de la verdadera humildad y del dar a los demás, del ofrecernos en este mundo a los demás, y de cómo la humildad nos va a llevar a el reino de los cielos y que vamos a recibir un premio de los cielos, porque eso es lo que a lo último del escrito del Evangelio nos dice. Porque después de hacer una alegoría y después de explicarles a ellos que es más importante, ahí los estaba pegando una retacada, porque él cuando cogía a darles a los fariseos y a los saduceos les daba duro. Lo que pasa es que el Evangelio no escribe las palabras fuertes en sí como Jesús las decía. Ay, no es que Jesús no decía una mala palabra, él las decía. Lo que pasa es que en ese tiempo habían formas, metáforas de escribir y decir. Cuando usted le dicen es que usted es un sepulcro blanqueado, le decían los fariseos, raza de víboras. Imagínense que hay debajo de un sepulcro. ¿Sí? ¿Qué se está pudriendo ahí? ¿Qué los gusanos? ¿Ah? No, delicioso. ¿Por qué? Entonces, él les decía todo en su cara, por eso era molesto. Por eso Jesús, los fariseos querían hacerle la vuelta como fuera, porque él les decía las cosas en su cara. Y aquí, en este sitio donde fue invitado, hace que se sientan mal, que ellos reconozcan que ellos siempre quieren tener los primeros puestos, que ellos siempre quieren estar encima de todo mundo. Y eso eran los fariseos. Los fariseos eran unos tipos que se creían que porque hacían 617 leyes eran los santos, los que volaban por el aire, los intocables. Y es cuando Jesús les habla de la verdadera humildad. Cuando nosotros queremos tener milagros en nuestra vida, nosotros leyes. Cuando nosotros queremos tener milagros en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, lo que nos enseña hoy el Señor, es ser humildes. Pero no la humildad de que, ay, es que yo soy miserable, es que soy pobre, es que no valgo nada. No, la humildad ante Dios, porque Dios todo lo sabe. Nosotros podemos pasar en este mundo, no, yo soy profesional, o yo tengo mi empleo, o yo tengo mi familia, o yo soy esto y lo otro. Siempre nosotros tratamos de pasar con un perfil en el cual nosotros somos buenos. Los que hacen lo malo son otros. No, yo de eso, como en los años 60 le preguntaban a nuestros padres y abuelos y mis abuelos, ¿usted probó la marihuana? No, eso fueron otros. Pero aquí los veo en la foto allá en tal concierto. No, pero es que esos eran otros. Yo estaba allá con otros. Entonces nosotros siempre queremos tener una máscara y siempre queremos tener un perfil para encajar en la sociedad, para decir, es que este es muy buena gente, este ora, este va a misa, este hace obras de caridad, este es buena gente, este es buen papá, buen hijo, buen marido, buen mozo, buen amante, todo lo que quieran, ¿sí? Entonces socialmente bien establecido. Pero lo que va más allá el Señor es cuando nosotros queramos recibir esas bendiciones materiales y espirituales que Él nos quiere dar. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, tenemos que quitarnos esos perfiles, esas máscaras. Tenemos que ser humildes ante Dios. Tenemos que humillarnos a su presencia para que Él nos enaltezca. Por eso el Señor dice en esta y el domingo pasado en su lectura, los que son enaltecidos serán humillados y los humillados serán enaltecidos. Porque Dios todo lo sabe. Dios sí sabe las cosas que llevamos por dentro, las pichurrias que somos. Sí, Él sabe si usted dijo mentiras, sabe si tiene envidias, sabe si dijo la verdad. Porque es que nosotros, por quedar bien, decimos muchas cosas, hacemos muchas cosas. No, fueron otros, yo no fui. Y sabemos que es cierto, pero dentro de nosotros yo no puedo quedar mal. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos, que era lo que el Padre Ángel nos estaba enseñando sobre la transmisión de caracteres, la transmisión de conocimientos, de mañas, para que me entiendan.
que él habla muy bonito, el Padre Ángel, entonces, pero vamos a entender costumbres, mañas, vicios que recogemos de nuestros padres y de la sociedad, y que todos queremos pasar de buenos y de santos, no rompemos su plata, está empeñada. Pero nosotros, sí, pero nosotros ante Dios tenemos que ser humildes. Muchas veces llegamos exigiendo, claro, es un Padre de amor, un Padre de misericordia, que nos ama, que nos quiere, que eso nos enseña a Jesucristo, el mismo Dios que se encarnó, que tuvo que vivir tantas cosas, que nos enseña la verdadera humildad. Lo sufrió, lo vivió y nos lo enseña. Pero nosotros a veces somos altaneros con Dios. No, yo quiero el carro ya, es que tiene que ser ya. No, yo quiero tal vieja, y si no me consigue esa vieja, me lo han dicho, y no me va a dar para pagar el arriendo, entonces me emberraco, ¿sí? Y me van a cortar la tarjeta Codensa como se la cortaron al Padre Ángel, me emberraco, Padre. No voy a permitir que usted, no, Señor, usted aquí en su palabra dice que tiene que cumplirme, sí, a la brava, con revólver. Si no me da, sí, no. Nosotros tenemos que reconocer nuestra humildad ante Dios, que cometemos pecados, que cometemos errores, que a veces tenemos rabias, iras, depresiones, a veces nos falta algo fundamental, es que somos quebrantados en la fe, y nos falta la fe tremendamente para todo, creer que Él lo puede hacer. Tenemos que decírselo, Señor, mire, yo tengo esto y esto y esto, vengo ante ti porque tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, el que lo puedes todo. Señor, no me voy a dar más palo, no me voy a victimizar, pero necesito que tú me sanes, que tú me liberes, que tú me saques adelante. Nosotros, el egoísmo, el ego que tenemos por dentro, a veces nos hace que la oración con Dios sea, no, Señor, deme esto, deme lo otro, gracias, no sé qué, nos vemos, hasta luego. Sí, es que voy a la misa y le digo 10 Padres Nuestros, 10 Padres Nuestros, no, ya con eso voy a conseguir el carro. Hago la novena, prendo el velón, voy a la misa. Pero nosotros realmente en nuestro interior tenemos que quebrantarnos, tenemos que estar en la humildad verdadera de reconocer que somos imperfectos, que cometemos errores, que Dios es todopoderoso y Él todo lo puede hacer, pero tenemos que sentirlo realmente dentro de nosotros. Por eso me preguntan, ay Padre, pues ¿qué hago para la oración? Es que Dios no me escucha, es que le he hecho 30,000 rosarios, y es que le he hecho 100,000 novenas, entonces ya estoy cansado, Padre. Ese man no me escucha. Una vez un muchacho me dijo, no, es que ese man está perdido. De ningún man, le dije, respetico. Pero, ¿por qué no es efectiva la oración? Porque nuestra humildad no nos permite reconocernos a nosotros, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y decirle, Señor, mire, cometí esto, cometí lo otro, sufrí esto, sufrí lo otro, tú me puedes liberar, tú me puedes ayudar, vengo a que se haga tu voluntad. Es que nosotros queremos que se nos haga nuestra voluntad, y si no, hacemos pataleta y nos portamos mal, como los niños. Es que mi papá es un tacaño, mi papá no me quiere, mi papá me saca a un lado, le pido y tiene plata y no quiere darme, entonces voy a llorar, voy a ponerme bravo, voy a pelear. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y Él nos enseña, estando en un momento tan crucial, tan difícil, donde sudaba sangre, lágrimas, botaba lágrimas y sudaba sangre, de la desesperación, de la angustia, de que lo que sabía, lo que se venía, porque no fue que Él llegó y dijo, ay sí, hoy puedo, ay mami, puedo hacer milagros, ay hijo, venga, montemos una panadería aquí, sí, panadería Jesús y su compañía. No, Él sabía, Él vino con un objetivo claro, que era dar su vida por nosotros y sacrificarse. Y en esa angustia, en el Monte de los Olivos, de la desesperación, lloraba y sudaba lágrimas de sangre. Y sin embargo le dijo, Señor, este cáliz está muy pesado, esto es, mejor dicho en palabras colombianas, Señor, estoy en la inmunda, esto está terrible, venga y me salva, yo ya no puedo más, ¿sí? Ayúdeme, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que eso es tan difícil, porque es que a veces la voluntad de uno va en contra de la voluntad del Señor, porque Dios quiere perfeccionarnos, limpiarnos, purificarnos,
El domingo pasado hablábamos de que los que ama el Señor los purifica. Pasamos por dificultades, pero es porque Dios quiere un mejoramiento y un triunfo en nuestra vida espiritual y material, pero a veces no lo vemos así, lo vemos como un castigo, como una maldición, lo vemos como que Dios nos hace a un lado, que Dios no nos escucha, pero realmente es que no sabemos pedirle al Señor, no lo hacemos con humildad. Entonces siempre nuestra oración tiene que estar: Señor, aquí venimos, tengo mis pecados, mis imperfecciones, sabemos que tú nos puedes sacar adelante, yo puedo poner de mi parte para mejorarnos y lo debo de hacer, porque si no el hombre se cansa, todo el tiempo el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Dice: no, hermano, cámbiame la película porque es lo mismo. el mismo, sé qué está haciendo para cambiar. No, es que no puedo, y vuelve y cae, y vuelve y cae, y vuelve y cae. Entonces nosotros tenemos que hacer un propósito de cambio y mejoramiento, y eso viene desde aceptar nuestra realidad, ser humildes con nosotros, es decir, tenemos falencias, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos hacen daño, cosas que nosotros nos buscamos, pero con Dios lo podemos salir adelante. Con Dios, Él que ve los corazones, sabe quiénes somos nosotros, nos puede ayudar y salir adelante. Y es ahí cuando vamos a encontrar los milagros: económico, financiero, espiritual, laboral, personal, sentimental, cambios personales, familiares. Es cuando nosotros estamos en esa humildad con el Señor y lo reconocemos que Él lo puede hacer. ¿Qué hacían los que buscaban a Jesús? No todo el mundo se sanaba, eso lo he dicho en muchas predicaciones. La mayoría era porque pensaba que Jesús era un traqueto, el Dios traqueto, el que me soluciona el problema. Sí, mándeme 1 millón, mándeme un carro, mándeme una finca, mándeme la sanación, claro, el propio. Chino va a completar. ¿Sí? Es que necesito que me elimine a fulano. Tráigamelo acá y le hacemos la vuelta, aquí lo desaparecemos. Esa era la visión de los judíos, y eso lo hablamos la vez pasada. Pero era una visión muy diferente a la que Jesús venía a liberarnos y a mostrarnos el camino. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro pensamiento tenemos esa visión de pedirle y de decirle y esto y lo otro, pero nosotros lo primero que tenemos que tener es la humildad y el reconocer nuestros pecados con Él. Por eso mucha gente lo buscaba para que lo sanara, lo liberara, y Él no liberaba ni sanaba a todo el mundo. Él les decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. ¿Sí? Para usted, ¿quién soy yo? No, usted es Jesús el Salvador. Listo, viene sanado. Pero Él no dice que polvo estrellas a todo el mundo y ¡pum! Todo el mundo salió con BMW, ¿sí? Bueno, barcos en ese tiempo, limusinas ahí, carruajes, ¿sí? No, mucha gente venía porque ellos pensaban que era la solución. No, este es el que me desvara, este es el que hace el milagro de la prosperidad, entonces va a multiplicar peces, panes, vino, whisky, aguardiente, chicha, guarapo, ¿sí? El que va a traer, el que va a hacer de que las cosechas progresen, el que mi tío está enfermo lo va a sanar. Pero Él miraba los corazones y la humildad, y realmente el que era humilde en ese momento y reconocía que Él era el Señor, Él lo sanaba. Por eso en el Evangelio, en los Evangelios, dice: y sanó al paralítico, sanó a la mujer enferma, sanó, porque son casos donde Él miraba mucho realmente que hubiera esa humildad de corazón, esa entrega total a Jesús, a Dios. Por eso a veces los milagros no se dan, y por eso mucha gente lo seguía, pero buscaba era lo material, que cuando ya estaba al frente y le decían: crucifícalo, crucifícalo, los mismos que lo buscaban para que los sanara, los liberara, los prosperaba, estaban echándole ahí piedra, estaban diciendo: no, saquen a este impostor, a este falso, a este señor, este personaje. Entonces, que nos quede claro qué es el mensaje que hoy nos da, que se lo daba a los fariseos en ese tiempo, que se creían, mejor dicho, y a nosotros, para que nosotros trabajemos esa parte, esa humildad interior, que es la que verdaderamente conoce Dios y Dios sabe. Pidámosle al Señor que a través de esa Eucaristía el Señor nos llene de su poder, de su humildad y su misericordia por